escuchado, sí, practicado, no. ¿Alguna sentencia? Sí, yo hablo lo mismo, la verdad. La SQL Lo he escuchado, pero tiene mucho, pero no tengo conocimiento. desde ceros, ¿listo? No, relaja, no hay lío que no te den Sí, no conocimiento importa. acá. Listo, ya. Listo. Hagámosle desde ceros entonces. Yo creo que esto está... mejor. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Que pues de primerazo no les voy a mostrar como mucho. Pero sí quiero como ir como pasito a pasito. Entonces, antes de empezar a dictar pues como cositas de SQL, entrarme directamente a SQL, sé que es un workshop de SQL, pero obviamente tenemos que saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una base de datos, ¿cierto? Entonces, una base de datos básicamente es un lugar en donde nosotros vamos a guardar información. Como tal, no necesariamente tiene que ser una tabla, puede ser también un archivo, puede ser otras cosas, un JSON también guarda datos, pero sí hay que diferenciar que existen dos tipos de formas de guardar esos datos, ¿cierto? La forma de guardar datos de forma relacional, bases de datos relacionales, y la forma de guardarlos no relacional. SQL se maneja sobre temas de bases de datos relacional, ¿listo? Entonces, esas bases de datos relacionales, todos son tablas. Todo el tiempo son como tablas, procedimientos regulados, bases de datos relacionales. Esas bases de datos relacionales, pues todo el tiempo son como tablas, ¿cierto? Como todos unos procedimientos y eso. Y las no relacionales son todo lo que son como los archivos, los JSON, un video, una foto, ¿cierto? Entonces, pues es como aprender a diferenciar esos dos, ¿no? Los motores de bases de datos relacionales, pronto ya conocen algunos, que son bases de datos relacionales. Ya conocen algunos, que son el que vamos a ver hoy, que es Postgres. También tenemos MySQL, SQL Server, el de Oracle, que es también muy utilizado, ¿cierto? Digamos que todos estos manejan exactamente como el mismo estándar, que es hablar en lenguaje SQL, ¿cierto? Este lenguaje SQL es para nosotros poder hacer consultas estructuradas, poder acceder a la información, y lo que tienen en particular estas bases de datos es que son como muy estrictas, muy ordenadas. Al ser unas tablas, pues básicamente tú lo que tienes es una estructura muy bien definida, diferente a una base de datos no relacional, que esas bases de datos no tienen como tal una estructura tan definida, entonces pues no se puede manejar como una tabla como tal. Hay algunas que de pronto sí, pero no, o sea, no manejas como SQL para poder administrar como todos esos datos, son como muy desordenados. Normalmente estas bases de datos relacionales las manejamos en entornos un poquito más, en donde se trabajan datos un poco más pequeños, más de tamaño mediano, como lo que manejamos acá. Sí, digamos que no se salga mucho del concepto pues de tablas y de bases. En cambio, una no relacional, como por ejemplo Facebook, pues sí tiene que manejar como muchas conexiones, muchos datos gigantes, almacenar muchas cosas, leer archivos de texto, leer archivos de video, bueno, un montón de cosas. Entonces, allá se maneja esa otra parte. ¿Listo? Entonces, como aprender a diferenciar. O sea, sí, que lo que vamos a manejar son bases de datos relacionales aquí con SQL, ¿listo? Esas bases de datos relacionales básicamente se manejan ¿qué? Básicamente se manejan en entidades y relaciones. ¿Qué son las entidades y qué son las relaciones? Las entidades, dame un segundo, entidades y relaciones. Vamos que esta es casi como la clase de ayer que fue como un poquito así como improvisada. ¿Listo? Tranquilos, que estas cosas procuramos como hacerlo más abierto, exacto, como lo que ustedes aprenderían, y pues pueden preguntar si no entienden qué es una relación o algo así, están abiertos a decirle como Santi,
qué es la diferencia entre una relación o algo así. Listo. Entonces, las entidades básicamente son como las tablas, el nombre de las tablas, ¿cierto? Nosotros tenemos esas tablas y las tablas pues tienen como unos campos, ¿listo? Entonces, nuestra entidad, por ejemplo, cliente, en este caso, está nuestra entidad que tiene pues unas características, son los campos, que en este caso puede ser apellido, el documento, el nombre, el teléfono. Tenemos otra entidad, otra tabla, que es producto, ¿no? Que es el producto, y ese producto pues tiene como unas características, son los atributos, unos campos que son nombre, código, precio y así. Estas son como las entidades que son como los nombres de las tablas. La relación es cómo se relaciona una tabla con la otra. Y eso más adelante, digamos que lo vamos a ver un poquito mejor cuando ya veamos como la parte práctica, pero básicamente es, por ejemplo, un cliente, cómo se relaciona con un producto. Yo soy un cliente, yo puedo comprar muchos productos, ¿cierto? Puedo comprar, no sé, mucho jabón, champú, no sé, muchas cosas. Y estos productos también pueden ser comprados por muchos clientes, ¿cierto? Entonces es como aprender a manejar esa relación. Otro ejemplo muy clásico, una empresa con un empleado. Una empresa puede tener muchos empleados, ¿cierto? Puede tener X cantidad de empleados, pero cada empleado pertenece a una empresa. Entonces esa relación se llama una relación uno a muchos y es como la forma en que estas dos tablas se comunican. Les digo ahorita, ya como tal en el ejemplo, pues cuando ya entremos a SQL y bases de datos, lo vamos a ver un poco mejor. Listo, pero como para que lo tengan pues pendiente pues, o en la cabeza, que existe eso, entidades y relaciones. Entidades son las tablas, las relaciones es cómo nosotros vamos a relacionar la información de una tabla con la otra tabla. ¿Listo? Entonces, nosotros, como les decía, nos vamos a manejar sobre PostgreSQL. Yo en estos momentos me pasé a Windows, digamos que es como para manejarlo un poco más sencillo, pero pues también, y lo vamos a ver más adelante, en Ubuntu, es con comandos se puede manejar mucho más sencillo. Esta es la página de Ubuntu, de Postgres, postgresql.org. Vamos a tener algo como esto. Entonces nosotros aquí tenemos pues todo lo necesario, pero nos interesa aquí la parte de download. En esta parte de download nosotros podemos descargarlo para Linux y nos saca pues todas las distribuciones que tenemos. En este caso pues tenemos, yo eliminé, tenemos pues por ejemplo la de Ubuntu y básicamente nos dice es como, mira, lo único que tienes que hacer es copiar este script y ya así es como lo instalas en Ubuntu. Hay una forma más fácil, que de hecho ahorita se la muestro porque yo la saqué en un pequeño script, que simplemente es como el apt install, ¿cierto? Iniciar la base de datos y crear como un rol. Ahorita les explico un poquito más esto, pero pues es como sencillo, pues. Tampoco es que es los comandos de Ubuntu. Y está la otra opción, que es por la parte de Windows. Por la parte de Windows, lo primero que nos saca es como, mira, nosotros estamos como en estas versiones, bla, bla, bla. Y la realidad es que nos vamos aquí a Download de Installer. En el caso de SQL Server, a partir de la versión 10, digamos que dijeron en ese momento como que venga, ya no están sacando equipos de 32 bits, que era un poquito lo que hablamos ayer, que hubo un momento en que se dejó de hacer computadores, entonces ellos dijeron como venga, simplemente no vamos a seguir sacando más versiones de 32 bits, así que si necesita continuar usando una versión o hay servidores que todavía están en 32 bits, hágalo a partir de la versión 10 hacia abajo. De la versión 10 hacia arriba no está soportado. Para Windows de 64 bits sí está soportado, para Mac sí está soportado, y para Linux antes se podía descargar el .d, el paquetico pues de descarga, pero ahorita lo que hacen es mandarte directamente a la página y decirte, mira, tú eso lo puedes hacer desde comandos, te lo descargas desde el repositorio por comandos y ya lo instalas en tu equipo. No necesitamos como darte un .d, un paquete pues, un instalador. Para hacerlo, hazlo desde comandos. Entonces, pues es como para que también lo vayan viendo. Entonces, en su caso, pues, si están en Windows y digamos ahorita para empezar a aprender y a manejarlo antes de que entremos directamente a
pues ya a un entorno productivo que es el de nosotros, pues para manejarlo, pues solo podrían instalar en Windows y empezar a jugar con él, a jugar como canalización, haciendo consultitas y eso. Entonces se lo descargan aquí, básicamente, le dan clic y ahí les va a iniciar la descarga de una vez. Entonces, pues como yo ya lo tengo, les descarga este Postgres 13.7, bla, bla, bla. Entonces yo ya lo tengo. Cuando estén haciendo, cuando ya lo tengan listo, le van a dar a ejecutar y básicamente les va a aparecer esta ventanita. Entonces va a instalar PostgreSQL, le dan siguiente. Aquí está la primera que les va a salir, es como la carpeta de instalación, y esta la tienen que tener muy presente, la carpeta en donde se va a instalar el PostgreSQL. ¿Listo? Luego le dan el siguiente y aquí les va a aparecer esta pestañita donde hay 4 opciones. Las 4 opciones van a estar marcadas. Esta primera opción es, pues como tal el servidor, es súper importante pues que quede activada. Este pgadmin 4 es el entorno gráfico que tiene PSQL, perdón, Postgres, tengo PSQL en la cabeza, perdón, que tiene Postgres, el entorno gráfico, para nosotros hacerlo como más bonito, más Yo se lo recomiendo, es muy chévere. Sí. Yo lo utilizo harto. Es bonito, la verdad sí, es esto de acá, pero pues ya vamos para allá. Entonces, sí, pues en el día a día, digamos que yo no lo estoy utilizando ahorita tanto, pero al principio cuando estaba aprendiendo me fue súper útil para entender muchísimas cosas y es muy parecido en todos los diferentes motores de bases de datos. Eso es un motor de base de datos. Es muy parecido para MySQL, para Oracle, para SQL Server, todos son muy parecidos, entonces pues es bueno que lo hayan instalado. Este Stack Builder es como, según lo que entendí, es como para una forma bonita para agregar como componentes y cosas así al PLSQL, pero digamos que no es como tan útil y nos va a hacer como más espacio, entonces lo pueden dejar desinstalado. Y el Command Line Tools, que son pues herramientas para para manejarlo sobre comando de líneas, sobre la terminal de comandos, pues. Entonces, pues lo que yo les recomiendo es como simplemente no le dejen el Stack Builder y ya el resto sí sigan continuando pues como tal. En el siguiente tenemos el directorio de datos, que aquí es donde se van a guardar pues todos los datos que vamos almacenando. Como tal, las bases de datos van a quedar guardadas en este data y pues en sí es como la forma donde podemos sacar un backup de aquí de este punto de este data. El puerto que utiliza por lo general, o sea, digamos que los diferentes motores se comunican a través de un puerto. Y ese puerto, en el caso de PostgreSQL, es de 5432. Cada motor de base de datos utiliza una diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo que el de Oracle, el SQL Developer, manejaba el puerto 22. El MySQL manejaba el puerto como 3306, algo así, no me acuerdo bien. Pero cada uno tiene como su puerto diferente y es por donde se pueden escuchar como para no pisarse, pues. Entonces, el que usa Postgres es el 5432. Le dan el siguiente. Esto es como una configuración para temas de idioma y todo ese tema. Entonces, pues, dejan por defecto aquí siguiente. Esto es como un resumen de todo lo que está instalado, ¿cierto? Al momento de darle siguiente. Entonces, aquí ven que el puerto es el 5432. El superusuario es Postgres, y esto es importante que lo sepan porque es como el que va a tener todos los poderes sobre la administración de la base de datos, el que va a poder otorgar permisos pues de entrada, ¿no? Crear las bases de primerazo, mejor dicho, crear todo. Digamos que Postgres es como el usuario, superusuario Postgres es como el superpoderoso, pues. Entonces, pues sí, es como importante guardar como también esta información. Ya en el siguiente y listo. Y ya queda instalado. ¿Sí? Ya queda instalado y ya le queda en terminar. Digamos que esta es la forma de instalar un Ubuntu. Ya cuando entremos a ver como más en un entorno productivo lo vamos a ver mejor. Pero pues es muy sencillo. Simplemente es apt, install Postgres y listo. ¿Cierto? Y como que otorgarle la contraseña al superusuario y ya con eso queda como bien instalado. ¿Listo? Cuando ya llegan a pgadmin, cuando ya lo tengan instalado, van a mirar que tengan aquí estas dos. El pgadmin 4, ¿cierto? Que es este de acá.
Entonces cuando lo abren, pues le sale, cuando lo abren de por defecto le sale esta pestañita, le va a pedir una contraseña para, para, como tal, es como un rol nueo de admin. Entonces pues ahí le colocan una contraseña que se sepa, que se logren aprender, ¿listo? Y ya cuando le dan entrar, pues ya pueden entrar así directamente a aquí, ya pueden ver que aquí tienen como servidor, aquí les dice como PostgreSQL, que es como la conexión que tienen en el momento, las bases de datos que tienen guardadas. Voy a cerrar esto un segundo. Creo que les aparece primero así, si no estoy mal. Las bases de datos que tienen guardadas. Aquí pues un montón de cosas más que pues no, digamos que no lo van a necesitar como en el momento. Y aquí, en esta parte donde dice esquemas, pues sí ya es como tal en donde vamos a tener todo lo que es, digamos, el grueso de la base de datos. Entonces tenemos, digamos que estas primeras partes como que no se usan mucho, pero tenemos funciones, tenemos vistas, que es como una forma más rápida de, o sea, consultas, para no tenerlas que hacer todo el tiempo, digamos que una forma más rápida de acceder a ellas, procedimientos, tablas, ¿cierto? Estas tablas le va a aparecer en el momento de que lo instalen, todo esto le va a aparecer vacío, le va a aparecer vacío pues porque no hay algo instalado en este momento. Digamos que yo, pues para el ejemplo, ahorita me instalé me creé unas tablitas, pues como para explicarle los comandos básicos y ahorita lo vemos. Pero esto les va a aparecer vacío, ¿listo? Este entorno gráfico, pues como les decía, es muy chévere para empezar a aprender, para empezar a mirar. Y ahorita lo manejamos mejor. La otra, que también les instala y que es importante que vean, es el SQL Shell. PSQL Shell, PSQL, es prácticamente esto mismo, pero en comandos. Cómo manejar la base de datos, pero en comandos. Cuando yo ingreso acá, me sale esta pestañita y lo que me va a pedir, me va a empezar a pedir unos comandos. ¿Cuáles son esos comandos? ¿Cuál es el servidor? Si nosotros tuviéramos un servidor de Azure, un servidor de nuestra página web, digamos cositas así, le colocamos el servidor, por ejemplo, aws.bla. Ese es el servidor en donde nosotros tenemos montada nuestra aplicación y digamos que ese es el que nosotros le vamos a colocar. Como estamos en local, esto que está entre corchetes es como el default, por decirlo así. Entonces simplemente le damos enter, porque pues él ya sabe que es lo que hagamos. La base de datos, la de Postgres, y más adelante pues podemos cambiar el nombre, pero esta es a la que nos vamos a conectar. Base de datos Postgres, el puerto 5432, ese lo hubiéramos podido cambiar, pero pues no vamos a dejarlo por defecto, para que no tengamos como inconvenientes. El username, este Postgres era como el superusuario que habíamos visto, y la contraseña que nosotros le habíamos colocado. Yo le voy a colocar la que yo le puse, y aquí ya entramos a Postgres. Voy a agrandarlo un poquito. Nosotros ya entramos como a la terminal pues, de Postgres. Entonces digamos que hasta aquí es como la forma para que, digamos, para que nosotros, digamos, podamos empezar a agregar nuestras tablas, y empezar a tratar de empezar a jugar un poquito con Postgres, pues, con SQL. Entonces, pues aquí podemos hacer un montón de cosas. Digamos que primeras es como un poquito complicadito decirles qué más podemos hacer, pero pues podemos consultar, por ejemplo, la versión que nosotros tenemos de Postgres. Nosotros le damos esto. Entonces, hay algo interesante aquí. Postgres, en esta terminal, siempre todos los comandos que nosotros le demos tienen que terminar con punto y coma. Al ser estructurado, digamos que al hacer consultas muy grandes, no podemos, pues sale muy difícil hacerlos en una línea. Entonces, cuando nosotros le damos enter, él va a seguir esperando a que nosotros escribamos cosas. Para nosotros salirnos pues de ahí, le damos punto y coma, o pues para terminar pues de construir nuestras consultas, les damos el punto y coma, y él ya ahí sí como que detecta el punto y coma y nos dice como listo, ya te voy a mostrar la información que tú me estás pidiendo. Yo instalé la versión Postgres 13.7, ¿cierto? Esta es la que yo tenía ya de hace tiempito, y esta es la que me funciona a mí como bien, ¿no? ¿Qué más les digo de acá? En Postgres existen unas ayudas, no más bien como unos comandos propios de la terminal de Postgres, que
les van a ser muy útiles al momento de que ustedes estén trabajando acá. Como en Pico como tal, manejamos pues prácticamente todo sobre la terminal, entonces es muy útil saber que con este backslash podemos darle algunos comandos pues, que nos van a ser funcionales. ¿Cuáles comandos existen? Si nosotros le damos el signo de pregunta, nos va a arrojar todos los comandos que existen. Entonces, pues existen un montón, pero digamos que los que más nos interesan son como estos de aquí informativos, que es como listar las tablas. Con D podemos listar las tablas, con D, no sé, con DG podemos listar todos los roles que nosotros tenemos, con DN podemos listar como los esquemas, entonces pues es como una ayuda para saber cuáles son como, o sea, como los comandos propios de Postgres, no es de SQL en este momento, propios de Postgres, que nosotros podemos utilizar dentro de la terminal. Uno de los comandos que yo utilizo mucho es el DT, que esto me lista todas las tablas que yo tengo en mi esquema, en mi base de datos. Entonces, cuando de pronto ingresen ya a una base de datos productiva y de pronto quieran saber los nombres de las tablas y después de todo, con este backslash DT, ustedes pueden encontrar pues todos esos datos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les digo por aquí con este? Podemos ir directamente a una tabla y mirar cómo está construida esa tabla. Categorías, ¿cierto? Y aquí nos dice, mira, la tabla tiene unas columnas, que es categoría ID y nombre cat, ¿cierto? El tipo de los datos que tiene esa tabla, que la tabla no puede ser nula, unas cosas de llave primaria, llave forene, que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, pues es importante también como que sepan que tienen este backslash std como ayudita, pues, para cuando estén manejándose dentro de la terminal. ¿Listo? Entonces, ya para iniciar a meternos directamente como con sentencias SQL y empezar como a decirles como cuáles existen, lo que yo hice fue, y de pronto para cuando estén trabajando, pues cuando inician a ver, pues hacer ejercicios ustedes y todo eso, entonces podríamos irnos, yo lo que hice fue buscarme como una base de datos, un script de una base de datos, y irlo directamente aquí a Postgres y meter pues esa base de datos. Pues tiene un montón de información, entonces vamos pues por partes para ver qué es lo que tiene. Entonces lo primero, mentiras, voy a explicarles como los tipos de comandos que existen. Entonces existen los comandos de DL y cuatro tipos de comandos que se manejan en SQL, y esto es como muy, muy general y muy estándar. Están los tipos de comandos DDL, que son de definición. Estos comandos son con los cuales nosotros vamos a crear, alterar, eliminar tablas, renombrar tablas, procedimientos, funciones, ¿cierto? Que son pues como los comandos más grandes como para formar la estructura de nuestra base de datos. Entonces con create nosotros podemos crear tablas y es como lo estamos haciendo aquí. Mira. Create database, create table, create function, create procedure, ¿cierto? Con create es con la forma en la que nosotros podemos crear esas tablas. Con alter nosotros podemos alterar como el nombre de una columna de una tabla, agregar una columna nueva, eliminar una columna nueva, ¿cierto? Entonces es como entender un poquito eso, de que existe pues este comando. El drop, con el chiste que iniciamos al inicio, este drop lo que hace es eliminar absolutamente toda la tabla. Si yo le digo drop table empleados, él me va a eliminar toda la tabla, toda la información, mejor dicho, va a borrarme absolutamente todo lo que tenga esta tabla de acá, e incluso me la elimina el esquema. Entonces es un comando que hay que tener mucho cuidado al manejarlo, porque pues pueden haber problemas con este. Truncate es parecido al drop, pero lo que hace Truncate es que me elimina son los datos, todos los datos, absolutamente todos los datos, y me deja únicamente el esquema. O sea, me la deja desde ceros, todo desde ceros, y lo único que me deja es como la esquemita de la tabla, como que la tabla tiene la columna empleada ID, la columna nombre, la columna apellido. Drop, en cambio, elimina toda la tabla, elimina todo, digámoslo así. Y rename, pues para nombrarla.
Estos son los comandos DDL, DDL de Definition Data Language, que son pues los que nos permiten crear el esquema. Los DML son los que vamos a ver hoy, digamos, y un poquito más de pronto un poquito estos de DDL, que estos son los de manipulación de la información como tal de los datos. Entonces tenemos 4 que son los principales, los primordiales y con los que uno está trabajando en el día a día, con los que uno realmente está todo el tiempo interactuando. El select, que es para hacer consultas como tal, para buscar información, ese es el primero que vamos a ver y el que vamos a usar prácticamente cada vez que necesitemos entrar a una base de datos, porque es la forma de consultar, de ir directamente a los datos y mirar, yo necesito este dato, vamos a hacer una consulta con select para sacar la información de una tabla. ¿Listo? Con insert, como su nombre lo indica, es para nosotros insertar datos de una tabla. Ya tenemos esta estructura creada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo le metemos datos? ¿Cómo vamos agregando datos ahí? Pues es con un insert, y eso lo vamos a ver ahorita, que nosotros vamos a ir insertando datos. Con update, como su nombre lo indica, para actualizar datos, cada tipo lo podemos ir actualizando, podemos actualizar también datos de forma masiva. Y con delete, podemos eliminar datos. Una de las confusiones, una de las preguntas más grandes es cuál es la diferencia entre un truncate y un delete. Resulta que truncate, como les decía, elimina todos los datos como tal de la base de datos, de la tabla, pero deja la tabla como tal. Con delete, nosotros podemos decirle, no quiero que me elimine todo, simplemente elimíneme los que yo le voy a decir. O sea, puedo colocarle un filtro para poder eliminar datos. Entonces, si lo ven, SQL lo chévere que tiene es que su lenguaje, digamos que hasta el momento, se parece mucho al inglés, o sea, es inglés prácticamente. Y cuando estemos haciendo consultas vamos a ver que es prácticamente estamos hablando en inglés todo el tiempo. Entonces es muy, en cierto modo es muy sencillo aprender, sino que lo difícil es como poder aplicar todos estos comandos de una forma correcta. ¿Listo? Los de control, pues es para grant, es como para otorgar permisos, otorgar roles, y revoke, pues es como para quitarlos. Entonces, como para, esto lo usan más los administradores, que es como para decir, usted puede actualizar y seleccionar nomás. Otro puede decir, usted puede insertar, eliminar, actualizar, y hasta ahí. El otro puede decir, usted puede crear tablas. Entonces, es como para otorgar esos permisos dentro de qué puedo hacer dentro de una base de datos, dentro de qué puede hacer un usuario dentro de una base de datos. Y estos últimos, no me acuerdo estas siglas cuáles son, pero estos últimos son como, se usan más en MySQL y en SQL, en Oracle, o pues yo los usé más en esos, que es como para nosotros poder enviarle datos, o sea, nosotros hacemos nuestras actualizaciones, nuestros insert, nuestros delete, pero todo se queda como estancado, o sea, los hacemos aquí en local y todo se queda como estancado en una zona que está como esperando a que yo le confirme que todo eso que voy a hacer dentro de la base de datos se vaya a producción. Si yo le doy commit, él de una sale y se va hacia la base de datos de producción. Si yo le doy rollback, él dice, ok, listo, pues todo eso a la basura y quede como estaba en producción en un inicio. ¿Listo? Entonces, estos son como los tipos de comandos que nosotros le podemos dar dentro de una base de datos. ¿Listo? Y vamos a ver pues algunos de ellos al momento de que estemos creando las tablas. Entonces ahora sí vamos aquí y como ya aprendimos, digamos que estos de DDL, lo que es drop y create, en un script como tal, digamos que no es que los podamos usar, o sea, que estén combinados DDL con DML, o sea, los de creación de tablas con los de manipulación de datos en un mismo script, pone problemas. Entonces es mejor como, si algo ahorita les paso como estos comanditos para que creen la tabla y después se puedan poner a jugar. Pero digamos que estos dos no irían dentro del mismo script. Y ahorita les muestro más o menos de qué estoy hablando. Pero estos dos los eliminan y los corren por aparte. Primero el drop, si existe para eliminar esta database de pedidos, que es con la que vamos a trabajar. Y Create Database Pedidos es como la forma en la que nosotros podemos crear una nueva base de datos, un nuevo esquema pues, de base de datos. Entonces, para crear tablas, nosotros usamos este comandito, Create Table. Luego le damos el nombre de la tabla
¿cierto? Create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis, ¿cierto? Mira que toda esta parte está entre paréntesis, le vamos a empezar a dar los nombres de las columnas de las tablas. Entonces, sí, le damos los nombres de las columnas. Lo siguiente es el tipo de datos. Los tipos de datos que maneja Postgres, pues son, digamos que prácticamente los que conocemos. Enteros, de carácter, de dato, booleanos, pero Postgres tiene algo más poderoso y es que no solo son esos tipos de datos los que maneja, también maneja otros tipos de datos. Se me perdió en dónde estaba. Bueno, también maneja otros tipos de datos un poco más grandes, que son, por ejemplo, tipos JSON, tipos HTML. Mejor dicho, tiene un montón de también como tipos de datos que pueden almacenar. Postgres, y es por eso que lo hace tan poderoso. Entonces, no lo encuentro por aquí. Pero, en fin, lo que vamos a manejar, lo que más se van a encontrar más, es los datos más comunes, que son como los enteros, los de carácter, los de datos, los booleanos, y como que hasta ahí es como lo que más se maneja. Y luego siguen una cosa que se llama como constricciones. Entonces, ¿cuáles campos? Eso es como decirle como cuáles campos yo le voy a decir que sean nulos, que permitan que yo se los envíe nulos cuando esté insertando datos, que no le envíe a este campo un dato si no quiero, y cuáles sí son obligatorios. En este caso, por ejemplo, empleado ID, le estoy diciendo que no puede ser nulo. Este sí o sí tiene que ser obligatorio. El nombre, según lo que me tomé de aquí, me le están diciendo como, ok, usted sí puede ser nulo, el apellido también, y eso después con un update lo actualizamos. Pero lo que sí no puede ser nulo es empleado ID. ¿Listo? Otros campos, por ejemplo, proveedor ID, el nombre del proveedor, para la tabla proveedores, el nombre del contacto. Entonces, es como importante, como también saber que tenemos campos que nosotros podemos permitir que sean nulos y otros que sí o sí tienen que tener información al momento de que nosotros estemos insertándole datos. ¿Listo? Y cada tabla, algo importante también es que cada tabla tiene que tener una llave primaria. Normalmente es una clave, es un campo de estos y es un número, casi siempre es un número, es una clave, es como la cédula que nosotros tenemos, algún código que tenemos de cuando teníamos, no sé, cuando estábamos en colegio, en la universidad, que nos asignaban como un código. Esa es como nuestra clave primaria dentro de la tabla que ellos tienen de estudiantes, por ejemplo. Esa es como la forma en que ellos pueden ir y decir, ok, con la llave de Santiago, con el código de Santiago, voy a mirar cuáles son los datos que tiene Santiago. Entonces, la forma de hacerlo es diciéndole constraint, que aquí es donde vamos a colocar como todas esas restricciones, pues, constraint, que la primaria key sea empleado ID. A mí, perdón, la garganta que de pronto la tengo ahí como que la llave primaria sea como el código como tal. Y en cada tabla, mira que nosotros tenemos primera key, y vamos a hacer varias tablas. Luego, con alter table, nosotros podemos modificar lo que decíamos, podemos agregar más constraints, o sea, podemos agregar más cositas a la tabla. ¿Qué tal cosas? Existe otra cosa, otro dato importante, y esto esto mejor lo explico cuando ya veamos el modelo de la base de datos. Pero sí, para crear tablas es create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis las columnas, y le asignamos el nombre, las columnas, el tipo de dato por cada columna, cuáles son nulos, e incluso aquí le podemos colocar un valor por default, le decimos default, y el valor por default, obviamente atendiendo al tipo de dato que nosotros le estamos colocando. ¿Listo? Forma de crear tablas con create. ¿Listo? Entonces eso es como para poder empezar a trabajar. ¿Listo? Y la forma de insertar datos, y digamos que esto es como, lo vamos a ver aquí rapidísimo, pero más adelante vamos a verlo de una forma más práctica, ¿no? La forma de insertar datos es insertar dentro del nombre de la tabla, le colocamos los campos que tiene esa tabla, entre paréntesis, separados por comas. Cada vez que siempre encuentren como campos, normalmente van a estar siempre separados por comas, los valores también entre paréntesis, y mira que cada valor, digamos que se respeta mucho la posición.
Entonces, en la posición de acá, pues la primera posición, vamos a colocar el valor para esa primera posición. En la segunda posición vamos a colocar el valor para esa siguiente posición. Aquí insertamos este datico dentro de la tabla categorías. Otro datico, luego para seguir insertando más datos, pues tenemos que repetir el comando las veces que sea necesario. Entonces, pues por eso les digo como mejor como tener este script, porque siempre insertar todo este montón de datos es como maluco. Pero la estructura es la misma. Insertar dentro de una tabla el nombre de la tabla, le damos el nombre de la tabla y los valores de la tabla. ¿Listo? Entonces, ya con eso, yo les voy a pasar ahorita este script, se los mando al Slack y ya queda creada nuestro esquema en una tablita como esta. Entonces, si nosotros miramos todas estas tablitas una por una, mira que nosotros, algo que tiene el chévere este Postgres, es como que nosotros podemos ver cómo está construida la tabla, o sea, qué más tiene la tabla en forma de código, ¿cierto? Entonces, pues que tiene, o sea, es prácticamente, o sea, esto que nosotros le pusimos acá, es exactamente lo mismo, solo que esto lo construyó Postgres a partir de pues, lo que él conoce, ¿no? Entonces, pues es como para que también lo puedan ver. Gráficamente aquí, si seguimos viendo, o sea, esto mira que viene como una especie de árbol. Llegamos aquí después del esquema de public, llegamos aquí a las tablas y en categorías nosotros vemos aquí las columnas que se crearon. Categoría ID, es lo mismo. Entonces, regálenme un segundito. Listo. Entonces, pues, me les digo por acá. Listo. Entonces, ya pues empezando como tal a ver SQL, ahora sí a lo que venimos, vamos. La forma en la que yo voy a empezar a realizar consultas aquí es, nos vamos aquí a Tools, si no estoy mal, o más fácil acá. Bueno, sí, nos vamos aquí a Tools y le vamos a decir aquí Query Tool. Este Query Tool nos va a abrir una pestañita, esta pestañita de acá, en donde tenemos Query Editor. En este Query Editor es donde nosotros vamos a coger todo esto de acá, ¿cierto? Lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces, digamos que esta es la forma en la que nosotros vamos a crear nuestra base de datos y para ejecutar todos estos comandos le vamos a dar aquí en Play, en donde dice Execute, o le podemos dar F5, ¿listo? Entonces, cuando yo le voy a ejecutar, también me va a salir un error porque pues yo ya tengo las tablas. Lastimosamente, pues no me dio como el tiempito para eliminarlas. Pero cuando le den play, pues aquí le va a decir como terminado 0 o algo así. O sea, no le sale un error. ¿Listo? Si le sale un error, entonces pues ahí mismo me pegan el tildazo porque digamos que no, o sea, no debería por qué salir un error. ¿Listo? Pero, no, el momento de que ya tengan la base de datos creada, nosotros ya podemos empezar a consultar. La primera, no sé si voy muy enredado, muy rápido, muy roto, o si ya quieren empezar con SQL. No sé cómo van. Listo, silencio torca. Bien. Entonces, ¿sí? Sí, no, hágale, eso iba a decir que pues que si quisiera empiece con las consultas a ver cómo es que funciona. Listo. Listo, ahora sí, media hora después, vamos a darle. La primera que vamos a ver es la de Select, la consulta de Select. Esta de Select, básicamente lo que nosotros le vamos a decir es, vamos a seleccionar, o sea, cómo podemos acceder a los datos de una tabla. Esto se hace con la consulta Select asterisco. Ese asterisco significa, vamos a coger todas las columnas de la tabla y así como lo sigo diciendo, le colocamos la palabra from y el nombre de la tabla. Nosotros tenemos aquí las tablas categorías, clientes, detalle, órdenes, empleados, órdenes. Tenemos varias tablas. Entonces vamos a coger una tabla cualquiera, por ejemplo, productos. Entonces, terminamos en punto y coma, seleccionamos aquí y le vamos a decir play. Cuando le damos en play, entonces miren que nosotros, uy, esto se me modificó, listo. Cuando nosotros le damos en play, mira que nosotros ya nos sale toda la información de los productos que tenemos.
Entonces tenemos la columna producto IT y nos dice que es la llave primaria, PK, no sé si se alcanza a ver bien, dice ahí la llave primaria, y esta es como la llave que va a identificar cada uno de estas filas, ¿no? Filas. Tenemos también otro campo por aquí, proveedor ID, categoría ID, la descripción, precio unitario, existencia. Entonces, la forma de que nosotros podemos consultar todos los datos que hay en una tabla es así. Select asterisco from productos. Seleccioneme todo lo que tenga la tabla productos. Si nosotros lo vemos aquí en la línea de comandos, nos va a aparecer más o menos de esta forma. Select asterisco from productos. Punto y coma, y nos va a aparecer de esta misma forma. Es exactamente la misma tabla, pero pues entonces, eso es lo que decíamos, como que en PG Admin, en la parte gráfica, pues se ve como más bonito, y aquí se ve ya muy terminal, pues. Entonces, eso es como lo primero que nosotros lo más básico, que es la forma más básica de acceder a una tabla. Que quiero acceder únicamente a un producto en particular. ¿Cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo empezar a filtrar esos datos? Entonces, la forma de hacerlo es diciéndole select asterisco from productos nuevamente, y la forma como de filtrar datos, de empezar a filtrar datos, es decirles where el nombre de la columna. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar únicamente el de salchichas de pollo, por decirlo así. Entonces, únicamente le decimos where producto ID es igual a 4, punto y coma, seleccionamos esto y le damos play. Entonces, si yo le doy play así todo completo, creo que es en donde está el cursor, ¿no? Me lo saca todo, o sea, me saca como la última consulta, si no estoy mal. Entonces, cuando estamos aquí en la parte gráfica, la consulta que nosotros queremos hacer, seleccionamos y le damos en play. Listo, nosotros podemos aquí tener un montón de consultas. Si nosotros le damos play, nos va a ejecutar la última consulta, o sea, como queda muy secuencial. Para nosotros ejecutar una consulta en específica, vamos a seleccionarla y le damos en play. ¿Listo? Entonces a veces es como un poquito, puede ser fácil, mejor así, o puede ser un poquito más fácil por aquí por terminal, que pues no tenemos como que decirle cómo seleccionar y todo eso, entonces pues ya es como el acomodo de cada uno, ¿no? Entonces, continuando, pues la forma de hacer un select, o sea, de ir a consultar datos es esta. Select asterisco from, el nombre de la tabla y los filtros que nosotros le vamos a colocar, el nombre de la columna y el valor de esa columna. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros no queremos, vamos a eliminar, vamos a volver a consultar esto. Entonces, digamos que nosotros lo único que queremos saber es como la descripción, únicamente. Nosotros no queremos todos los datos, sino como algunos campitos. Entonces, la forma de hacerlo es diciéndole select el nombre del campo, que es producto ID, coma, no sé, descripción. Entonces separamos los campos por comas, precio unit, existencia, ¿cierto? Y si nosotros lo dejamos aquí, si nosotros lo dejamos así, siempre colocar el from, obviamente, porque pues tenemos que saber de qué tabla es de donde estamos consultando. Lo dejamos así, existencia, es que se llama. Seleccionamos play. Entonces mira que los campos que yo le saqué son los campos que él me va a traer. ¿Listo? Entonces hay veces en que tenemos un montón de campos y nosotros como que nos paniqueamos un poco al ver tantos, pues simplemente sacamos los campos que nosotros necesitamos. ¿Listo? Podemos filtrarlo, obviamente. Aquí, where producto, no, pongámoslo por otro lado, por precio unit, es mayor a $3, a 3.0 o mayor a 3, ¿cierto? Esto, si ustedes de pronto lo recuerdan un poco, esto de aquí es cuando nosotros hacemos unas operaciones de comparación, esto es un booleano. Y si recordamos todo el tema de booleanos que de pronto les insistí un montón la última vez que nos vimos,
las formas de operar booleanos es con estos operadores booleanos. Aquí es exactamente lo mismo. Con AND nosotros podemos hacer operaciones en el web. Nosotros podemos hacer operaciones para hacer esa búsqueda un poquito más filtrada, pues por decirlo así. Entonces, si nosotros le damos así, pues simplemente precio unitario. Pero nosotros no queremos solo los de precio unitario, queremos los de precio unitario y que existencia sean mayores a, qué sé yo, a 50, por decirlo así. Si nosotros lo hacemos así, a nosotros los que son mayores a 50 son estos de aquí arriba y estos de aquí abajo. Estos tres se tendrían que desaparecer. Vamos a ejecutarlo. Listo. Únicamente todos los que valen más de $3 y todos los que existencia sean mayores a 50. Entonces, digamos que esta es como la forma de nosotros poder empezar a filtrar, digamos, estas consultas. ¿Listo? Lo que les decía, igual que allá, si nosotros hacemos esto, ¿cierto? Se ve de pronto un poquito más ordenado. Seleccióneme todas las columnas de la tabla productos, donde las columnas, pues, colocando los filtros. Algo muy importante que tiene SQL es que tiene que seguir sí o sí esa secuencia, es muy ordenado. Primero, el select y los campos que nosotros queremos sacar, luego el from, colocarle la tabla, luego el where. Entonces sí tiene como una jerarquía, secuencia de los comandos que nosotros le estamos dando. Primero select, luego from, luego where. Si yo por algún motivo esto lo coloco al final, obviamente me va a sacar un error. Me va a decir, venga, después, antes del producto hay como que, antes del from, hay algo como que no me cuadra. Pues obviamente, que está todo desordenado. Entonces, siempre, este es como el orden principal. Primero select, luego from, luego where, con todas las condiciones. ¿Listo? Entonces, en SQL, hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Supongo. Creo que no, lo de las llaves primarias creo que no se explicó muy bien, no sé, o es que no sé. Es que, digamos, como para entender, digamos que son como identificadores únicos y que no se pueden repetir, que no pueden duplicarse. Sí, listo, gracias. Entonces, mira, esto es para hacer comentarios, ¿no? O sea, con 2 líneas podemos hacer comentarios. Entonces, si ustedes los miran acá, esta llave primaria en ningún momento se repite. Esta llave primaria en ningún momento se está repitiendo, siempre es como diferente, porque pues la idea es que cada columna sea diferente, cada fila sea diferente. Los datos se les dice que tienen que ser como únicos, por cada tabla tienen que ser como únicos y atómicos. Y eso se refiere pues precisamente a eso, que cada dato es muy independiente y es diferente al siguiente dato. ¿Listo? Entonces, o sea, lo que les decíamos, lo que les decía un poquito ahorita, es como la cédula de cada uno. Cada uno tenemos como nuestra cédula y cada cédula es totalmente diferente, y es como lo que nos representa a nosotros. Es como que nos identifica, y eso pasa también lo mismo como con las tablas. ¿Listo? Lo que decía ahorita, esto es una entidad, ¿sí? La entidad se llama productos, pero si ustedes miran estas dos columnitas, es que no sé si está muy pequeño, pero bueno, si ustedes miran estas dos columnitas, podemos mejor acá. Estas dos columnitas se llaman proveedor ID y categoría ID, y tienen un número. Obviamente estos productos, o sea, si lo leemos así, y es bueno que los nombres estén aquí, estén muy bien dichos, pues, no sé cómo decirlo. Estos productos vienen de un proveedor y pertenecen a una categoría, y esto es en numerito. Estos numeritos prácticamente se llaman llaves foráneas, y son como la forma en la que podemos relacionar una tabla con la otra. Productos se pueden manejar de forma como independiente, nosotros podemos hacer cositas con productos, pero tienen una relación con otras tablas, con la tabla proveedor y con la tabla categoría. Normalmente las tablas tienen una cosa que se llama el modelo entidad-relación y se ve como esto. Si nosotros vamos a la de productos, nosotros podemos ver que productos tiene esta de acá, tiene como una llavecita, o sea, tiene el nombre de la tabla, tiene el nombre de todos los campos,
Y este campo en particular tiene una llave doradita. Esa llave doradita significa que esta es la llave principal. Ese campo es como el que nos dice el número de cédula, ¿cierto? Pero hay otros campos, vale, Cristina. Pero de otros campos, nosotros tenemos otras llaves que vienen de otros lados de otras tablas. Estos son llaves foráneas. Es decir, yo como tabla productos tengo el nombre de la llave que va a ir el nombre de la llave que pertenece a un proveedor y ese proveedor pues tiene más información. ¿Listo? Digamos que esta relación, lo que les decía ahorita de las relaciones, es que estos temitas son un poquito complejitos. Este tema de la relación es una relación uno a muchos, que quiere decir que este producto, ¿cierto? Este producto de acá puede tener múltiples proveedores. Bueno, mejor lo explico aquí con la parte de clientes y empleados, que es como más sencillo. Mira que esta parte de órdenes es muy parecida a esta parte de productos, ¿listo? También tiene una llave primaria y tiene dos llaves foráneas. Esta llave foránea de empleado IP, ¿cierto? Viene aquí a una tabla que se llama empleados, que también tiene una llave primaria empleado IP. Entonces, una orden, pues que es única orden, puede haber sido escrita por un único empleado, ¿cierto? Que viene aquí a esta parte. Y pues, digamos que solo tiene como un palito acá. Pero un empleado pudo haber escrito muchísimas órdenes. Entonces, es por eso que tienen muchos palitos acá. ¿Cómo sé, si yo soy una orden, cómo sé yo a cuál empleado pertenezco? Tiene que ser con un numerito, con una llave, con un identificador. Es por eso que nosotros encontramos en esta tabla de órdenes y es por eso que en productos también encontramos un numerito acá, para saber a qué empleado pertenezco, para saber a qué proveedor pertenezco o a qué categoría pertenezco. ¿Listo? Entonces eso es como es como que lo tengan presente, que existen como las llaves foráneas, que es como la forma, la llavecita que yo tengo para acceder a otra entidad, y las llaves primarias que son propias mías. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, digamos que nosotros queremos buscar, por ejemplo, de la tabla, proveedores, select asterisco from proveedores, where proveedor ID es igual, y por ejemplo voy a mirar de qué carajo me está hablando este proveedor ID 10. Entonces vengo aquí y le voy a decir play. Este proveedor ID 10 se llama Don Diego, ¿cierto? Así le colocaron, pues no sé. Pero si miran que nos trae toda la información de, entonces, ese producto que nosotros veíamos, digamos que el proveedor es esta persona. Hasta ahí es como pues la forma básica de hacer el select, ¿listo? Es como lo más básico que uno puede encontrar para hacer consultas. Pero resulta que también podemos hacer operaciones con esas consultas. ¿Qué quiere decir? Volvamos aquí a esta tabla de productos. Es que este select tiene como muchas cositas, ¿listo? Supongamos que nosotros queremos mirar cuánto me vale el total de todo lo que son salchichas vienesas. Nosotros podemos hacer operaciones, ¿cierto? Y podemos, a ver, coloquémoslo acá, así. Listo. Nosotros podemos hacer una operación y agregar nuevas tablas, agregar en la consulta nuevas tablas a esta tablita de acá. Entonces, una operación aritmética podría ser precio unit por existencia. ¿Listo? Si yo le doy play, es cierto. Errores. Si yo le doy play, ¿qué es lo que acabo de hacer cuando le agregué esto de acá? Lo que hice fue coger esta tablita de acá, multiplicarla con esta tablita de acá, y me da el resultado. ¿Listo? En una nueva tabla. Entonces, yo puedo estar haciendo operaciones entre columnas y me saca todas las operaciones en cada una de las columnas. Entonces, eso es algo también que es interesante, puedo hacer operaciones aritméticas, incluso puedo agregar una tabla que sea 2 más 2, algo bien roto. Y le doy play
y me va a salir 4. Entonces, pues también es como la forma de agregar columnas y hacer operaciones. Yo le puedo dar, pues, no sé si se alcance a ver, creo que no se alcanza a ver y no sé cómo agrandarlo. Estas tablas de aquí no tienen nombre. Entonces, para yo agregarles un nombre, le puedo agregar lo que se llama un alias. Y ese alias se le coloco con as y entre comillas una suma. Le puedo colocar el nombre. El nombre es suma, por ejemplo. Voy a dar play y aquí ya me cambió el nombre de la tabla. Entonces, pues para temas, por ejemplo, para front, para enviárselo más bonito a un front, para en un informe sacarlo de forma más bonita, yo puedo hacer como ese alias para poder, digamos, sí, mostrar los datos de forma más bonita. ¿Listo? Hay una cosa interesante también. Hay algo más interesante por aquí. Volvamos otra vez. Vamos a esto. Chuchu, listo. Nosotros podemos, miren que nosotros, estos, por ejemplo, el precio unitario, nos sale, o sea, hasta el momento todo ha sido como muy dependiendo del orden que nosotros hayamos ingresado los datos. Nosotros también podemos ordenar estos datos, pongámosle solo con esta condición. Entonces, wait, denme un segundito, listo. Nosotros podemos ordenar todos estos datos que nosotros tenemos, que nosotros nos salen de cierta, pues dependiendo de cierta columna. Para ello nosotros tenemos ocupando order by. Este order by siempre va al final de nuestras consultas select. Este order by nos recibe una columna, pongámosle por ejemplo el precio unitario, y lo que le estamos diciendo es, venga, hágame la consulta, o sea, tráigame todos los datos, o sea, todas estas columnas de la tabla productos con existencia mayor a 50, pero el resultado ordénemelo por el precio unitario. Entonces, cuando yo le doy play, él me va a ordenar de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, todos los datos en base a esta columna. Pero yo, por ejemplo, decir, yo no que me los ordenara de forma ascendente, de forma descendente. Yo le coloco des y me los ordena en la forma contraria. Ay, otra vez un Diego. Listo. Y ahora me le cambió el orden, me lo invirtió y me le cambió el orden. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando nosotros estamos haciendo el top 5 de las ciudades con más candidatos, por ejemplo. Entonces, lo ordeno y le digo, limítemelo a 5, o sea, en este momento le estoy diciendo como el top 5 de los productos que tengan más de 50 en existencia, tengan más de 50 pues, artículos y que su precio unitario, o sea, los 5 más caros, pues. Cuando yo le doy play, él me saca los 5 más caros. Si yo le doy 3, me saca el top 3 de los productos más caros dentro de pues, esa consulta, ¿listo? Entonces, pues, esa también es otra que usamos mucho, el order by. Y listo. Sí, pues hasta ahí creo que todo bien, ¿no? Entonces, pasemos a algo que es como un poquito un dolor de cabeza para muchos, y es cómo cruzar tablas. ¿Cómo podemos cruzar tablas? Por ejemplo, nosotros veíamos que aquí teníamos únicamente el proveedor ID, la categoría ID, pero yo dentro de la misma consulta quiero saber, venga, pero yo quiero saber quién es ese proveedor también, quiero traerme el nombre de ese proveedor. Para eso existen los joins y para eso necesito irme a internet y mostrarles teorías de conjuntos. Entonces, joins en PostgreSQL. Hay 4 tipos, bueno, hay varios tipos de joins, pero pues en sí hay como 4 que tienen que aprenderse. Está el join, que es que es como lo que yo tengo en una tabla y que sea común en otra tabla, ¿cierto? En este caso, en el caso de la tablita de acá, porque sería común, o sea, lo que nosotros vamos a buscar que sea común es que en esta tabla exista el proveedor 60 y en la tabla de proveedores vamos a mirar quién es el proveedor 60. Vamos a saber quién es, si vamos a buscar ese proveedor 60. Para eso lo hacemos con un join. Hay alguna confusión que se produce mucho y es
la diferencia entre un join solito y un inner join. Son exactamente iguales. Lo único es como un tema de formalismos, de integración como con otros motores que se utilizan de pronto en linear join o que no utilizan en linear join. Entonces, si encuentran un linear join o un join, son exactamente iguales. Entonces, vamos a hacer un join por acá. Entonces, vamos a decirle, vamos a copiar exactamente todo esto. Y la forma de hacerlo es, en el from, después del from, yo le estoy diciendo es como seleccióneme todos los productos de la tabla productos y únamelo haciéndole join con la tabla proveedores, proveedores y le colocamos un on. Este on es para decirle como la relación proveedores, como por cuál de las columnas se va a hacer la relación. Hay una columna por la cual se tiene que hacer esa relación. Entonces, la relación por el lado de productos se va a realizar, entonces colocamos el nombre de la tabla, productos.proveedor ID, ¿cierto? Y que sea igual, con un solo igual, que sea igual a proveedores.proveedor ID. Así se llama la tabla de proveedores. Que no la conocemos, pues listo, nos vamos aquí. Bueno, ahí está. Y ahí está que se llama proveedor ID. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo aquí es cuáles son comunes. O sea, vamos a seleccionar únicamente los datos que son comunes en la tabla productos, donde proveedor ID sea 60. O sea, no. Más bien, donde exista este proveedor y que existan en proveedores. Es que, miren que nosotros aquí tenemos, este temita es una grosería. Si nosotros vamos a la tabla proveedores, vemos que tenemos no solo hasta el 60, sino que también tenemos otros proveedores. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros decir cuál proveedor pertenece o si cuál producto pertenece a otro proveedor? Entonces, la forma de decirlo es de esta forma. Entonces, vamos a hacer un join de la tabla productos, un join con la tabla proveedores, y en donde podamos hacer ese match, esa unión entre estos dos. Entonces vamos a quitar, bueno, lo podemos dejar ahí, le vamos a dar play, y ahora miren lo que pasa. Nos hace una tabla muy grande que nos está combinando las dos tablas, hasta aquí, hasta esta parte. Esta tabla pertenece a la primera tabla, que es productos, y de aquí para allá, de proveedor ID para allá, esta tabla pertenece a la segunda tabla, que es proveedores. Si nosotros miramos, este proveedor ID es exactamente igual a este es exactamente igual a este, ¿listo? Entonces, lo que hicimos fue como unir todas las tablas en donde el proveedor ID fuera común. Unir las dos tablas en donde el proveedor ID fuera común, que sería esta relación. Si nosotros quisiéramos únicamente sacar esta relación, en donde si quisiéramos únicamente sacar, ¿cómo lo explico? Todos los datos de todos los proveedores junto con sus productos, y si no tienen productos, pues no importa, saquemos los proveedores. Lo hacemos es con, vamos a copiar esta de acá, hacemos es con un right join. Right. Quiere decir, si nosotros miramos esta de acá, esta tablita de acá, lo que estamos diciendo es, cójame todos los datos de la tabla de la derecha, ¿cierto? Y únemelos con la tabla de la izquierda, y si no hay en la tabla de izquierda, no importa, sígame sacando todos los de la tabla derecha. Si yo le doy play a esto, entonces, ¿por qué no me lo sacó? Lo estoy limitando. No lo estoy limitando. Qué molesto. Join, proveedores son productos y... Ay, no me lo sacó. Qué roto. No, se queda mal. Puede ser. Y proveedores, productos, proveedores, proveedor ID. Oiga, qué roto. Empezamos con los rotos.
productos. Espérate, porque no sé por qué me está sacando así. Estoy limitando. Productos por ID. La lógica para hacer un simple join. Listo. Problemas de pánico escénico. No, y sí, yo tampoco de los conjuntos tampoco conozco mucho. Yo no, de esa parte. Sí, está todo loco. En fin. Es que sí es un poquito complicado de explicar. Pero el caso. Hagámoslo de esta forma. No, vamos a hacerlo, no nos va a quedar grande. Y aquí, right. Entonces, es que no sé esto de existencia. No tendría por qué limitarlo. Pero bueno, el caso. Mire que nosotros aquí prácticamente estamos... Ah, claro, es que yo terminé toda la consulta y únicamente limité por esta tabla de acá. ¿Cuál tabla fue? Por este dato acá. Ya sé cómo explicárselos. Cuando nosotros hacemos la consulta solita, ¿cierto? Nosotros le estamos diciendo, sáqueme todos los productos, ¿cierto? Y únamelo con la tabla de proveedores, pero manténgame todos los datos de la tabla de la derecha. ¿Cuál es la tabla de la derecha? Que sería esta de acá. La tabla de la derecha sería la tabla de proveedores. Los proveedores, como vimos, tenían más datos. Estos otros proveedores no tienen productos, ya que no tienen productos acá. Pero aún así me lo sacó y me colocó uno acá. Entonces esa es una forma que nosotros utilizamos para poder nosotros ver si un proveedor, por ejemplo en este caso si un proveedor tiene productos, o si una empresa tiene no sé, empleados, qué sé yo. Sí, no sé, o que cuáles empleados no tienen trabajo. Podría ser también otro tipo de consulta que podríamos hacer ahí. Entonces, la forma de hacerlo es con este right join. Entonces, recordemos, este right join, el right va a mantener esta tabla de acá de proveedores. Si nosotros, cuando ya tenemos la consulta, o más bien, cuando ya tenemos la consulta, podemos empezar a filtrar los datos. Entonces, si nosotros le colocamos un filtro, por ejemplo, existencia mayor a 50, ¿cierto? Él mira que todos estos null de acá no me los va, o sea, no me los va a tener en cuenta, y todos los que tienen todos los que son menores a 50 tampoco me los va a tener en cuenta. Es por eso que cuando yo le da play no me los sacaba todos. ¿Listo? Puedo colocarle también, para que sí me los saque todos, and existencia is null. Entonces, si yo le doy play, is not null, perdón. And existencia is not null. A ver si no me hace quedar mal, porque ya lo estoy dando. Y me hizo quedar mal. Qué fastidio. Existencia es null. Es que esto manejarlo hace rato y es terrible. O sea, la idea es como que mostrara los datos que no son nulos ¿Qué sería que son nulos? Ah, O sea, simplemente quitar estos de acá. Estos tres de acá. Entonces sería, yo me imagino que sería algo como where existencia mayor a 50 and existencia. ¿Sabes por qué?
porque es que o sea, la base de datos predominante es productos, ¿cierto? Entonces, como la base de datos predominante es productos, pues obviamente yo no puedo, sino hoy, como la base predominante es productos y es sobre productos sobre la que yo estoy haciendo la consulta principal. Cuando yo le hago esto, básicamente él me va a decir, él me lo filtra, ya después ahí sí me hace como el right join, algo así más o menos. O sea, bien, nosotros estamos haciendo sobre la base predominante productos. Si nosotros hubiéramos querido hacer lo que quería hacer, tendríamos que cambiar la base predominante, que sería proveedores, a invertirlo, mejor dicho. Proveedores, es que de joins, maluca. Existencia no existe porque no pertenece a productos, pero si yo le coloco aquí productos.existencia, él ahora sí me va a decir productos, existencia mayor a 50. Este Postgres me está haciendo quedar mal, qué fastidio. Join, listo. Entonces ahora left. Listo. Existencia. Bueno, ese. Sí. And productos. Existencia. Is null. Vamos a ver si ahora sí me lo saca lo que quiero hacer. Otra vez me comí la S. Existencia. Y ahora no saco nada. Ay, no, muchachos, les fallé. Qué raro. Menor, mayor a 50. Ay, tener que hacer estas consulticas. No, muchachos, les fallé completamente. Es que es como que, o sea, si tiene un valor nulo, pues no debería tener existencia. Pues creo. ¿Es cierto? Algo así está haciendo, sí. Entonces, pues, por eso no. Por eso no lo saca. ¿Sí? Sí. No, les fallé re fuerte. Si eso es re feo ese tema, pues por eso no lo he logrado entender bien. Es algo complicado. Sí, eso de los joins es un poco complicado, la verdad. Y pensé que le vas a dar la cosa de... No. A ver, esto de joins, listo, déjeme lo cuadro bien, digamos, porque digamos que no, o sea, ¿qué pasó ayer? O sea, lo tenía como muy estudiado en otra, o sea, muy interiorizado, pues, de años atrás. Pero listo, lo cuadro bien y la próxima clase sí les traigo bien explicada esta parte de joins. El viernes, ¿no? El viernes. Sí. Avanzada esta parte de joins. Pero pues, listo, no. Yo les traigo bien Ahí creo que si le pone, en vez de and, le pone un or, como o. Este man es un crack. Ah. Uy, este man es un crack. Creo que era eso. ¿No? Pero... Existencia. Uy, claro. Pero, sí, era eso. Este man es re crack. No sería, no, pues obvio, porque si es nulo no va a haber existencia de productos, si es nulo, obviamente. Ya, pero eso está crack, Está volando. No, ya, ¿qué evolución Santiago? Continúa, Andrés. No. No, mentiras. No, pero sí, es por lo que uno se bloquea porque es que era lógico, pero es que no se bloquea. Por eso le tengo miedo a las entrevistas técnicas, me dan miedo por eso. Que me dejó bloquear, entonces no es la idea. Sí, no, y mira que en trabajos anteriores eso sí que me da bloque de cabeza y no, o sea, creo que por eso también era como que no, que roto esto y no,
no me queda tan interiorizado. Ya después con el tiempo sí lo ejercité, pero pues de no hacerlo uno como que lo olvida, ¿no? Listo, pero entonces, Lau, te quedó claro que es con honor, ¿cierto? Sí, obvio. No, pues el tema es ese, que yo lo estoy filtrando por dos opciones. Gracias, Andrés. Yo estoy filtrando por dos opciones, que la existencia sea mayor a 50, o sea, que el producto que yo tengo, su existencia, su cantidad sea mayor a 50, mira que nosotros no tenemos ninguno menor, o sáqueme los que no tengan existencia. Entonces, lo que decíamos, con cualquiera de las dos, lo que decíamos en clases pasadas, con cualquiera de las dos me sirve, y para que me saque pues, el resultado que nosotros que queríamos, ¿cierto? Esto depende mucho de qué es lo que nos están pidiendo en el momento en el que nosotros estamos haciendo una consulta. ¿Listo? Esto es en cuanto al left join. El right join funciona exactamente igual, solo que pues al revés. Ahora, si queremos no solo sacar, o sea, vamos a complicarnos un poquito más, y aquí sí me va a hacer todo un roto completo. Nosotros no solo queremos sacar los proveedores, ¿cierto? Sino también este tenía otro campo, las categorías. Si nosotros queremos sacar proveedores y categorías, ¿cierto? Nosotros podemos seguir haciendo un poquito más compleja esta consulta. Entonces podríamos colocarle, nuestra tabla principal es proveedores, con proveedores, punto, categoría ID, no mentiras, productos. Aquí tenemos que cambiar el orden. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo directamente sobre productos. Estamos en productos, proveedores. Démosle el LED por ahora. Y démosle el join. Partes. Productos, punto, productos, punto, categoría ID, igual a categoría ID. ¿Listo? Entonces, antes que nada, vamos a mirar qué tiene esa tabla de categorías. Entonces, categorías. Entonces, mira que tiene varias categorías, está cárnicos, lácteos, etc. ¿Listo? Entonces, lo que queremos hacer es sacar todos los productos con su proveedor y con su categoría. ¿Listo? Para eso es muy sencillo. Esto sí es fácil, esto sí no me falla. Para eso lo que hacemos es hacer un join con productos. Entonces, imagínalo como que tenemos un join acá. Digamos, esta es productos, esta es categorías, y vamos a sacar todos los que son comunes. ¿Listo? Todos los productos con su respectiva categoría. ¿Listo? Y aquí al ladito, podríamos colocarlo aquí, digamos, vamos a sacar otra tablita, vamos a colocar otra tablita, pero que se llame con proveedores. O sea, esta tablita sería categorías, para proveedores, y una que me intersecte, pues, que me saque únicamente como cuáles son las categorías que tiene ese producto. Al darle play, mira que nos saca primero, o sea, en el orden, ¿no? Primero productos, que son estos de acá. Segundo, proveedores, que serían estos de acá, ¿cierto? Y tercero, categorías que están por acá. Cárnicos, lácteos, cosméticos, etc. ¿Cierto? Entonces, digamos que podemos seguir haciendo todos esos del join de esa forma. Si nosotros, y algo que me rompió un poquito cuando lo vi, es cuando nosotros hacemos un write, que esto sí me acuerdo, un write y volvemos a hacer un write, ¿cierto? Estos los estamos haciendo es directamente sobre la tabla de productos. Es por eso que les digo que la tabla principal, la tabla más fuerte que nosotros tenemos, pues va a ser la que tiene el prompt. Y las otras son como pedacitos que yo le agrego a esa tabla, o sea, así, como conjuntos que yo le agrego a esa tabla principal. Si hago esto, right.
Si yo hago esto, ¿cierto? Él me va a traer, bueno, nuevamente, aquí todos los productos aquí, me trae todas las categorías, todos los ¿qué? Todos los otros, todos los otros proveedores que no había mencionado. ¿No me está saliendo? Sí, todos los otros proveedores que no me había mencionado y todas las otras categorías que no había mencionado. Si no estoy mal, no me está trayendo todos los otros proveedores. No, muchachos, ¿qué pasa? Proveedores. Nosotros tenemos más proveedores, ¿cierto? Revisión. Productos, categoría, listo. ¿Qué les digo? Yo mejor esto se los dejo para el viernes, porque pues digamos que todavía estoy como un poquito roto. Pero, pues digamos que lo básico o sea, estos joins, digamos que casi por ahora no los van a utilizar mucho, van a ser consultas muy sencillas. Los viernes sí les traigo bien las consultas más poderosas. Y ya, los insert. Los insert, digamos que ya los vimos ahorita. Si nosotros en la tabla productos, vamos a volver a ver la tabla productos. Select asterisco from productos. Entonces, veamos esta tablita rápido. Listo. Si nosotros queremos agregar un nuevo valor a esta tabla de productos, inseriendo productos, lo que hacemos es insertar dentro de la tabla productos, ¿cierto? Le colocamos en la tabla productos el nombre de la tabla, values, y entre paréntesis los valores que nosotros queremos agregar en el orden en el que nos aparecen, en la lista. Entonces, nosotros vemos que el máximo producto es 13. Si no lo conocemos, pues hay unas funciones que tienen select, que son, esto tiene un nombre, funciones de agregación, si no estoy mal, que son para seleccionar, por ejemplo, si yo quiero seleccionar cuál es el valor máximo cuál es la llave máxima en la que voy, digamos que eso es como secuencial, cuál es la llave máxima en la que voy, entonces seleccióneme la tabla, seleccióneme más producto ID from productos. Entonces esto lo que me hace es seleccionarme el valor máximo de esta columna de acá. Entonces cuando yo le doy play me dice que es 13. Nosotros habíamos visto, pues si la tabla es muy grande nosotros no lo vamos a hacer, pero como esta tabla es chiquita sabíamos que era 13. Entonces como es una llave primaria va a tener que ser el siguiente valor, entonces sería 14. También le hubiera podido colocar este valor, select productos más 1, digamos, si no lo conozco, que me va a dar 14. Recordemos que pues podemos hacer operaciones aquí en esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces vamos a agregar un nuevo valor. La llave va a ser 14. Volvamos a nuestra tabla producto. La llave va a ser 14, ¿cierto? El proveedor tiene que ser un proveedor que nosotros conozcamos. El proveedor va a ser, y nosotros nos sacamos proveedores. Déjame, yo coloco aquí, voy a consultar la tabla productos, a ver qué campos tiene. Tiene la tabla producto ID, proveedor ID. Voy a dejar esto a un ladito, pues como para facilitarme un poco las cosas. O más fácil. Vamos a seleccionar aquí, select asterisco from, select asterisco from, categorías, y select asterisco from proveedores. Entonces, pero listo, no importa. Entonces, digamos que yo quiero agregar un nuevo producto, el producto de shampoo, por decirlo así. Entonces, él me va a pedir a mí proveedor ID. Entonces, en la tabla de proveedores, yo me busco el proveedor ID que me está entregando pues ese producto, y digamos que va a ser Palmolive. Entonces, yo le coloco aquí el número del proveedor ID, que sería el 100.
Y eso, cuando yo cree la tabla, ya prácticamente la llave foránea me va a decir, ok, el 110 pertenece a Palmolive, entonces cuando yo haga el join, me lo va a asociar en el momento en que lo tenga que asociar. Lo que siguiente me pide es la categoría ID, es la siguiente, la categoría ID, vamos a decir que es higiene personal, entonces le vamos a colocar el valor 400, la descripción, le vamos a colocar que es shampoo entre comillas dobles, entre comillas simples, creo que no funciona, tiene que ser entre comillas dobles, o no al revés, no, aquí sí es entre comillas simples, perdón, aquí es entre comillas simples, porque es un carácter, los caracteres aquí en SQL se colocan entre comillas simples, ¿listo? Siempre. Entre comillas simples, el precio unitario, vamos a decir que vale el precio unitario son $3.50 y que me traigan 60 unidades. Toco el punto y coma, selecciono, le doy intro, la llave del proveedor 100 no está presente en la tabla proveedor. Cuando se creó la llave foránea, él fue y buscó en la tabla el valor 100, ¿cierto? Y él dice, venga, yo aquí no encuentro ningún valor 100. Entonces, colóqueme un valor que yo conozca. Exacto, no era un valor 100, era un valor 110. Entonces, para eso nos sirven las llaves foráneas, para poder mantener como un poquito esa restricción de que sean datos reales, ¿no? Eso hace que pues, las bases de datos relacionales sean tan confiables. Entonces, cuando yo le doy aquí play, conoce el valor 110, que es una tabla con el valor 400, que es otra llave foránea. Si sí existen, me dice listo, insert 1 y el query retornó de manera correcta. Pues si yo vuelvo y consulto productos, entonces voy a ver acá que se agregó el shampoo. Listo, valor 14 shampoo. Y así puedo seguir agregando más valores. Listo. El update, como lo hemos visto, para actualizar datos. Que por ejemplo shampoo no era el precio unitario a $3.50 sino a $2.50 y que la existencia eran, qué sé yo, 80. Entonces vamos a actualizar ese dato. Entonces vamos a actualizar la tabla productos, colocándole, ese es como actualíceme productos y colóqueme en precio unitario, colóqueme el valor 2,50, ¿cierto? Coma, los campos pues los seguimos separando con comas, y existencia, colóquemela con 80. Si yo en estos momentos les llego a dar play, él lo que va a hacer es actualizarme toda la base de datos en esas columnas con esos datos. Entonces es importante siempre que el update tenga un where, siempre toda la vida, porque pasan errores por esto. De que se actualizó toda la base de datos, se me actualizó toda la data y me toca ir a un backup para poder volver a la base de datos como estaba, de pronto el backup está desactualizado, en fin. Si no se coloca el where, pueden pasar montones de errores. Y en ese where yo le voy a decir con la llave primaria exactamente a quién es el que yo le voy a asignar ese valor. Entonces, producto ID igual a 14. Si lo leemos todo completo, actualicen el productos colocándome precio unitario en 250, existencia en 80, en donde producto ID sea 14, donde la llave producto ID sea 14. Cuando yo esto le doy play, me va a decir que tengo un error porque me falta una S. Entonces, vamos a actualizar. Y dice actualizado 1. Yo solamente necesito actualizar un registro. Y este contador 1 es como también una ayuda para decirnos como que realmente estamos haciendo las cosas bien. Si me he actualizado 15 datos, yo digo como, uy, hubo un problema. Entonces, si yo tengo claro qué es lo que estoy haciendo y que estoy actualizando una cierta cantidad de datos y que no es toda la base, saber que me actualizó la cantidad de datos esperada, pues es como un buen indicio, ¿no? De que hicimos las cosas bien. Entonces, update, siempre colocarle un where y la forma de hacerlo es update, el nombre de la tabla, set y por cada columna colocarle el valor. ¿Listo? Y separamos por comas. Y el delete es para eliminar pues datos. Entonces volvamos a la tabla, miremos la tabla de productos, a ver si se actualizó el dato. Efectivamente, 250, que era lo que queríamos colocarle, y el valor 80. Y ahora queremos decirle, no, ya no quiero tener ese champú ahí. Ya poner, por decirlo así.
Lo vamos a borrar y para eso utilizamos delete. Delete from productos, elimíneme de la tabla productos. Yo lo dejo así, ya sabemos que me elimina toda la tabla. Y es por eso también que productos tiene que llevar un where. De hecho hay muchos memes que tienen como eso de que ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué no le coloqué el where al delete? ¿O por qué te echaron? ¿Por qué no le coloqué el where al delete? Entonces se refieren a esta que si yo no le coloco el where, él me va a eliminar toda la base de datos. En el delete, toda la tabla, perdón, todos los datos de la tabla. En el where yo le voy a colocar el que yo quiero eliminar, únicamente el que yo quiero eliminar. Producto ID es igual a 14. ¿Listo? Y él únicamente me va a eliminar este artículo de acá. Esto es el bórrame de la data productos, bórrame la tabla productos, donde la llave sea la 14. Lo voy a ejecutar. Le he borrado uno únicamente, retornado correctamente. Y si yo le doy select, ya no me aparece el 14, ya no me aparece el de shampoo. Entonces, esos son como los que más usamos. El select, el insert, update y delete. Estos digamos que no tienen como mucha ciencia, ¿cierto? Como que todos se manejan como medio iguales, solo como seguir como la estructura, ¿no? Y el select pues sí tiene como más cositas, el tema de los joins. Me faltó uno, el group by. Ya como para ir cerrando. Entonces, listo. Si yo quiero, por ejemplo, mirar cuántas existencias tengo en total del proveedor ID10. Esa es una pregunta como muy puntual. Pues yo quiero saber cuántas existencias tiene el proveedor ID10. No me importa el producto ni nada, simplemente la existencia. Entonces, lo que yo podría hacer es hacer una suma. Entonces, select, hacer una suma, ¿cierto? De existencia, del campo de existencia. A ver si lo copié bien. Entonces, lo que me va a sumar es, si yo lo dejo así, select suma existencia from productos. Yo lo dejo así, él me va a sumar todo y me va a decir, en existencia tengo 1760 productos, pues, como tal. Entonces yo le digo, no, yo únicamente quiero los del proveedor 10. Entonces, lo único que yo le hago es decir, pues, proveedor ID es igual a 10. Entonces, si yo le doy play, el proveedor ID 10 tiene 900 existencias. Pero entonces ahora yo no quiero conocer únicamente el proveedor ID 10, quiero conocer cuántas existencias hay por cada proveedor. Entonces la forma de hacerlo es decirle proveedor ID, la suma de existencias, pero si yo le doy esto play, él me va y le quito este where. Listo. Yo le doy esto play y me va a decir, venga, tiene un error. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no está agrupándome por proveedor ID. Yo necesito agruparme para poder decirle exactamente para cuál proveedor ID hay tantas existencias. Necesito una agrupación. Entonces yo lo que le hago es agrúpemelo por el nombre de la columna que yo tengo acá, que sería proveedor ID. Cuando yo hago este group by, entonces sí me va a decir, listo. Del proveedor 60 tiene 100 artículos, del 40, 230 y así sucesivamente. Aquí adelante, ya ahí sí ya le puedo colocar un order by, no es proveedor ID. Este order by, si ya pues puede ir al final y no tiene ningún problema. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como de agrupar. Puedo hacer una suma, puedo hacer, qué sé yo, un conteo, puede ser. Vamos a ver qué más podemos hacer con esta tabla de productos. Un conteo de qué tipos de productos tiene el proveedor ID. O sea, por ejemplo, el proveedor ID, qué tipos de productos. Entonces, tiene salchichas vienas, salami de ajo, botón de ajo. Me proporciona 3 tipos de productos. El proveedor 20 me proporciona 2 tipos, el proveedor 30 me proporciona 3 y así sucesivamente. Pero ¿cómo lo veo yo aquí? Entonces puedo hacer un count, un proveedor ID, ¿cierto? Él me va a contar
cuántos de estos hay, cuántos de estos hay, cuántos de estos hay. O sea, no me importa el producto, sino como que el proveedor me pueda dar como eso. Y le doy play. Y me va a decir el proveedor 10, hay 3 productos, hay 3 tipos de productos, el proveedor 20, hay 2 tipos de productos, del 30 y así sucesivamente. Entonces ya conocemos el sum, el count, también existe promedio. Entonces vamos a seleccionar este aquí. Entonces, ¿cuál es el promedio de, no sé, cuál es el promedio de los precios unitarios? Entonces, ABG, precio unitario de la tabla de productos, ¿dónde? Proveedor ID. Entonces voy a sacar el promedio de lo que me vende el proveedor ID, el promedio de lo que me vende el proveedor de acá, ¿cierto? Entonces, vamos a darle play. Y en promedio, yo me gasto el promedio, pues, de los productos que me vende el proveedor 10, es $3.6. El promedio más caro, pues, es el de el proveedor 50, que son $13. Entonces, también tengo este, ya conocíamos el max, ¿cierto? El max que me saca el valor máximo. Entonces, si yo me voy a productos, voy a copiarme esta de acá, lo voy a pegar acá, Ctrl V, pum. Y vamos a copiarme esta de productos, listo. Y por proveedor, el producto más caro por proveedor, del proveedor 10, el producto más caro vale $4.70, del proveedor 20, el producto más caro vale $2.90, del proveedor 30, el producto más caro vale $4.30. Entonces estoy sacando el máximo por cada producto, por cada proveedor, perdón. Y el mínimo, pues sería mí. Entonces, si yo le doy play, entonces pues ya me sacas el otro valor. ¿Listo? ¿Qué más les cuento así por encimita? ¿Tú qué me manejas, Diego? Es que yo casi, pues así, como tal, yo manejo como eso. Pues sí, pues eso es lo que manejo como tal, lo que es... Es lo del día a día. Ya no manejo más cosas más avanzadas, pues Juancho hace lo que es, bueno, el grupo ahí es vainas, pero ya más avanzado no le he metido, porque pues no soy tan pro en SQL. ¿Cómo estás? Que es un crack, es Juan. Juan y yo. Juan porque es Data Science, entonces él es muy... Es que Juan ya es otro mío. Sí, es otro. No, yo me acuerdo que yo, que embarrada con ustedes, chicos, ahí sí, les pido disculpas con el join, pero sí, no, yo me acuerdo que yo hacía esos joins, una cositas más interesantes con esos joins. Pero, pues, no sé, ¿qué más? Pues no sé si Andrés, Brian o Diego tengan alguna como duditas con estos básicos, que son lo del select, insert, update y delete. Del join lo hablamos después. Pero entonces no sé si estos select, insert, update y delete tengan como dudas, como que quieran saber algo adicional. No, yo no. Dale. Listo, pues, no sé si quieren, lo dejamos hasta acá. Listo. Lo dejamos hasta acá y ya el viernes. Los demás conceptos del viernes. El viernes les sigo mostrando más cositas sobre todo de Join, cositas de cómo conectarse a la base de datos pero pues ya desde Ubuntu como tal. Y si hacer consultas más fuertes, subconsultas, que pues esa sí también es como más, que también es fuertecita de entender, que es como hacer una consulta dentro de otra consulta o sea, filtrar una consulta a partir de otra consulta. Entonces, digamos que esa también la usaba mucho, también la usa mucho Juancho. Pues tampoco es tan difícil, es también meterle como mucha práctica a eso, ¿no? Y los joins, en serio que sí le saco los joins de alguna forma, le saco los joins. Listo, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, entonces ya